Un poderoso millonario vive una vida perfecta, hasta que un día ve al hijo de su empleada y queda paralizado. El niño es igualito a él. Entonces, el pequeño lo mira a los ojos y dice, sin dudar, «Papá». En ese momento, su mundo se rompe, en 1000 pedazos. Rafael Santillán llegó antes de lo planeado. Venía de una junta que se canceló y no avisó a nadie que iba de regreso. Era un martes tranquilo, cielo despejado, y su chofer lo dejó justo frente a la entrada principal de su casa. Bueno, casa era poco decir. Aquello era una mansión en toda la extensión de la palabra. Tenía jardines por todos lados, una alberca más grande que muchas casas enteras y más personal que algunos hoteles de lujo. Todo en esa propiedad olía a dinero, poder y control. Pero ese día, nada de eso iba a servirle para lo que estaba por pasar. Entró quitándose el saco, con el teléfono pegado a la oreja, molesto por un correo que no le gustó. Caminaba por el pasillo de mármol como si el mundo le debiera algo. Así era él casi siempre. De pronto escuchó una vocecita detrás de la columna, como jugando. No le dio importancia al principio, hasta que sintió que algo se movía cerca del jarrón japonés que costaba lo que un coche nuevo. Se asomó con el ceño fruncido, esperando ver al perro de su esposa o alguna paloma colada por el jardín. Pero no, era un niño. El niño estaba sentado en el suelo, jugando con unos carritos de plástico que no venían de ninguna tienda cara. Tenía la cara llena de tierra seca y un raspón en la rodilla. Alzó la vista con toda la calma del mundo, como si no estuviera haciendo nada malo. Rafael se le quedó viendo con extrañeza. Era obvio que no era hijo de ningún invitado, porque nadie estaba ahí. Tampoco era uno de los sobrinos de Vanessa, que cuando venían se vestían como si fueran a un desfile de moda infantil. No, este niño tenía una playera de superhéroes medio desteñida y unos tenis con agujetas mal amarradas. No encajaba. Pero eso no fue lo raro. Lo raro vino después. El niño se le quedó viendo, fijo. Lo miró como si lo conociera de toda la vida. Rafael pensó que tal vez se le había hecho conocido por alguna foto, algún programa o algún anuncio. No sería la primera vez que alguien lo reconociera. Pero entonces el niño abrió la boca y dijo lo que menos esperaba escuchar. «¿Papá?» Así, directo, sin miedo, con esa voz de niño que no entiende lo que está provocando. Rafael se quedó congelado. «¿Qué? ¿Qué dijo?» El niño lo repitió, como si no notara que el otro estaba blanco como la pared. «¿Eres mi papá?» No sabía qué responder. Dio un paso atrás, como si eso le ayudara a aclarar lo que había escuchado. Se agachó un poco, le preguntó el nombre. El niño contestó, «Toñito». Rafael repitió el nombre en voz baja, tratando de encontrarle sentido a todo. No podía ser, no era posible, y sin embargo, ahora que lo miraba bien, los ojos, esos ojos grandes, oscuros, igualitos a los de él cuando era niño, y esa ceja partida que tenía desde pequeño, la misma que se hizo jugando fútbol. El niño tenía una cicatriz parecida, justo ahí. No podía ser casualidad. Pero no, era una locura. «¿Dónde está tu mamá?», le preguntó. El niño señaló hacia el fondo de la casa. Rafael se puso de pie y caminó hacia allá, como en piloto, automático. Mientras más se acercaba a la cocina, más incómodo se sentía. La casa estaba en silencio, como si todo el aire se hubiera ido. En la cocina encontró a Lupita, limpiando la barra. Cuando lo vio entrar, sonrió como siempre, pero en cuanto notó su expresión, la sonrisa se le borró. «¿Todo bien, don Rafa?», preguntó, dejando el trapo a un lado. «¿Ese niño es tuyo?», preguntó él, sin rodeos. Lupita parpadeó varias veces, como si no hubiera escuchado bien. Dijo que sí, que se llama Antonio, que a veces lo traía cuando no tenía con quién dejarlo, pero que no molestaba, que siempre lo mantenía fuera del camino. Rafael la interrumpió. «Me llamó papá». Ahí cambió todo. Lupita tragó saliva. «No,
dijo nada de inmediato. Miró hacia la puerta, luego al piso, luego de nuevo a Rafael. Se quedó callada unos segundos que se sintieron larguísimos. Luego dijo que era un error, que los niños a veces dicen cosas sin pensar, que seguro estaba confundido, que él no era el único hombre en el mundo con ojos grandes. Pero la forma en que lo dijo no convenció a Rafael. No era una negación firme. Era como cuando uno quiere apagar un fuego con una cobija mojada, pero el humo sigue saliendo por debajo. ¿Y el papá?, insistió él. ¿Dónde está el papá de Toñito? Lupita respondió que estaba fuera, sin explicar nada más. Que no quería hablar de eso. Que por favor, no hiciera escándalo, que no era el momento ni el lugar. Rafael no presionó más, pero no porque le creyera, sino porque algo dentro de él se estaba moviendo de una forma que no entendía. Salió de la cocina sin decir una palabra más, con el estómago revuelto. Pasó por el pasillo otra vez, y ahí seguía Toñito, sentado, jugando con sus carritos como si nada. Rafael se detuvo a observarlo. El niño lo miró y le sonrió. Esa sonrisa también le resultaba conocida. Y por primera vez en mucho tiempo, Rafael sintió miedo, pero no del tipo de miedo que se tiene cuando alguien te amenaza o cuando pierdes dinero. Era otro tipo, uno más profundo. Como si todo lo que creía saber de su vida estuviera a punto de romperse en pedazos. Esa noche, Rafael no pudo dormir. Se revolcaba en la cama como si le picaran las sábanas. Miraba el techo con la mente a 1000 por hora. El papá de Toñito se le había quedado pegado como una alarma que no se apaga. Cerraba los ojos y veía la carita del niño. Esos ojos que no dejaban de seguirlo. Esa sonrisa tan parecida a la suya cuando era morro. Y lo peor no era eso. Lo peor era que su instinto le decía que Lupita no le había dicho toda la verdad. Vanessa dormía a su lado, roncando leve, con la cara completamente relajada. Ella no tenía idea de nada. Rafael la miró de reojo y pensó que si ella se enteraba, se armaba una tormenta de esas que no se olvidan. Volteó hacia el otro lado, suspiró y se levantó. Bajó en pijama hasta el estudio, encendió la lámpara de escritorio y se quedó ahí, en silencio, viendo una foto vieja que tenía en un portarretratos. Era una foto de él con su papá, cuando tenía como 8 años. Estaban en la finca de Tequila, en Jalisco. Aquel día había sido de los pocos, buenos con su viejo. Aún se acordaba del calor, del olor a tierra mojada. Lo curioso era que en esa foto, Rafael tenía la misma cara que Toñito. No aguantó más. Abrió una caja donde tenía álbumes viejos, de cuando recién se graduó, de las primeras fiestas que organizaban en la casa, antes de que Vanessa llegara a su vida. Empezó a revisar fotos como loco, y ahí apareció Lupita. No la recordaba, así, tan joven, tan diferente. En esa imagen estaban en la cocina, ella riéndose, él echándole harina encima. Otra foto mostraba una carne asada con todo el personal. Ahí estaban cotorreando, tomando cerveza. Nada del otro mundo, pero la imagen le picó algo en el pecho. Porque sí, él y Lupita habían tenido algo, aunque nunca lo dijeron. Fue una noche, una sola, pero fue. La cabeza le daba vueltas. ¿Y si Toñito era su hijo? ¿Por qué Lupita no le dijo nada? ¿Por qué ocultarlo? ¿Y si estaba mal y solo se estaba haciendo ideas? No podía quedarse con la duda. Así que al día siguiente, se levantó temprano, se vistió, y sin decirle nada a Vanessa, fue al jardín trasero, donde Lupita a veces lavaba la ropa del niño. Ella estaba ahí, justo como lo imaginó, colgando ropa mojada en una cuerda, con una pinza en la boca. Él se acercó despacio. Ella lo notó de reojo, pero siguió colgando como si no lo hubiera visto. «Tenemos que hablar», dijo Rafael. Lupita se detuvo un segundo, bajó los brazos, lo miró sin expresión. «Ya hablamos ayer, Don». «Rafa, no hablamos. Me diste una explicación que no te creí». Ella frunció el ceño, pero no dijo nada. «¿Es mi hijo?», preguntó sin rodeos.
Lupita bajó la mirada, se cruzó de brazos y soltó un suspiro fuerte. Su voz salió firme, aunque se notaba que le temblaba la garganta por dentro. Toñito es mi hijo, y yo lo crío sola. Eso es lo único que usted necesita saber. Y el papá no está, no estuvo, no estará. Pero no importa, porque Toñito tiene todo lo que necesita. Rafael se le acercó un poco más. No me mientas. Yo merezco saber si tengo un hijo. Ella apretó la mandíbula. Lo miró con coraje. ¿Y para qué? ¿Para que lo metas en tu mundo de ricos y lo uses para limpiar tu conciencia? ¿Para que crezca sintiéndose menos porque su mamá era la sirvienta? No es eso, Lupita. No se trata de ti ni de mí. Es él. Merece saber quién es. Ella se quedó callada unos segundos. Luego, agarró una toalla y se limpió las manos con fuerza, como si quisiera sacar el enojo por ahí. Usted tiene una esposa, una vida, un apellido. Toñito no cabe en eso. Así de simple. Rafael no respondió. La verdad le pegó fuerte. Porque sí, tenía todo eso. Y también tenía un montón de dudas que ya no podía esconder. En eso, Toñito apareció corriendo desde el lado del jardín. Traía una hoja con un dibujo todo arrugado. Se lo entregó a Lupita, pero luego miró a Rafael con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Vienes a jugar?, le preguntó. Lupita se agachó y le acarició el cabello. No, mi amor. Don Rafa tiene cosas que hacer. Rafael bajó la mirada. Se sintió incómodo. No supo qué decir. Solo alcanzó a mirar el dibujo. Era una casa con 3 personas. Un niño, una mujer y un hombre con traje. Todos tomados de la mano. Le dio un nudo en la garganta. Volvió a su estudio y no salió en todo el día. Llamó a un amigo que conocía un laboratorio privado. Le pidió una prueba de ADN. Le dijo que necesitaba saber algo con urgencia. El amigo no preguntó mucho. Sabía cómo era Rafael. Solo le dijo qué necesitaba para la prueba. Al día siguiente, sin que Lupita lo notara, tomó un cepillo de dientes del baño de servicio. Era el de Toñito. Lo guardó en una bolsa, con las manos temblando. Esa noche, Vanessa notó algo raro. Rafael estaba más callado que de costumbre. No quiso cenar. No le prestó atención a lo que ella decía sobre su nueva inversión en bienes raíces. Ni siquiera la miraba. Vanessa se quedó viéndolo con esa mirada que parecía de hielo. ¿Estás bien?, preguntó. Todo bien, respondió él, sin levantar la vista del celular. Vanessa entrecerró los ojos. No dijo nada más. Pero por dentro, ya sabía que algo andaba mal. Rafael no pudo evitarlo. Desde que mandó el cepillo de dientes al laboratorio, sentía que el corazón le latía diferente. Estaba inquieto todo el tiempo. Miraba el celular como si esperara una llamada urgente. No se concentraba en nada, ni en los correos de la empresa, ni en las juntas, ni en su propia esposa. Solo tenía una cosa en la cabeza: Toñito. Y Lupita, claro. Esa tarde, al llegar a casa, la encontró limpiando la sala. Traía guantes de hule y olía a pinol. Tenía audífonos puestos y movía la cabeza como si escuchara música. Pero en cuanto lo vio entrar, se tensó. Se quitó los audífonos y bajó la mirada. Rafael cerró la puerta con fuerza, más de lo normal. Se notaba que no venía en plan tranquilo. «Necesitamos hablar», dijo él, con el tono serio, de esos que usa cuando está por explotar. Lupita no respondió. Solo siguió sacando brillo al vidrio de la mesa, como si fuera lo único importante del mundo. «Lupita, no me ignores. Esto no es cualquier cosa». Ella soltó el trapo y lo miró, cansada, como si ya supiera a dónde iba todo. Otra vez con eso. «¿Don Rafa?» «Sí, otra vez. Hasta que me digas la verdad». «La verdad ya se la dije», respondió ella, cruzándose de brazos. «Toñito es mi hijo. Punto. ¿Y quién es el papá?» «No importa. ¿Y por qué me llamó papá a mí?»
Porque está chiquito. Porque... Velatela. Porque inventa cosas. No sé. No me ve la cara, Lupita. ¿Tú crees que no me doy cuenta? Ese niño se parece a mí. Es como verme cuando era niño. Hasta tiene mi ceja partida. Lupita apretó los labios. Lo miró con rabia. ¿Y qué quiere que haga? ¿Que le dé las gracias por haberme dejado embarazada y luego ni voltear a verme? Rafael se quedó callado. No se esperaba esa respuesta. La frase lo picó en seco. Fue una vez, Lupita. Nunca supe. Exacto. Nunca supo. Porque nunca preguntó. Porque para usted fue una noche, una copita de más y ya. Para mí fue mi vida. Yo me la jugué. Y cuando me di cuenta que estaba embarazada, no quise meterme en broncas. No quise arrastrar a mi hijo a un mundo donde me iban a tratar como la sirvienta que se metió con el patrón. Yo no soy así. Tal vez no, pero su gente sí. Su esposa. Sus amigos. Su familia. ¿O va a decir que me iban a recibir con abrazos? Rafael bajó la mirada. Sabía que tenía razón. Vanessa era capaz de armar un escándalo solo porque alguien se sentó mal en su comedor. Y eso era decir poco. ¿Y entonces por qué sigues aquí?, preguntó él. ¿Por qué no te fuiste? Porque necesitaba el trabajo. Porque tengo cuentas que pagar. Porque quiero que mi hijo coma todos los días. Porque esta casa me da de comer, aunque me trague el orgullo cada que entro. Hubo un silencio tenso. El tipo de silencio donde uno siente que si dice una palabra más, todo se rompe. Rafael intentó calmarse. Cambió el tono. No quiero hacerte daño, solo quiero saber si es mi hijo. Y yo no quiero que metas tus manos en mi vida, contestó ella. Porque aunque sí sea tu hijo, y eso no te lo estoy confirmando, tú no has estado. Tú no sabes lo que es llevarlo al doctor, despertarte con fiebre, cuidar que coma, que no le falte nada. Eso lo hice yo, solita. Rafael sintió que algo le apretaba el pecho, pero no iba a rendirse. Yo puedo hacerme cargo ahora. No te estoy quitando nada. Solo quiero ser parte de su vida. Quiero conocerlo, estar con él. No, don Rafa. Ya es muy tarde para eso. Toñito no necesita confusiones. Ya tiene bastante con lo que tiene. ¿Y tú no crees que mereces saber quién es su papá? Lupita lo miró con los ojos llenos de rabia, pero también de miedo. Se acercó un paso. ¿Y si te digo que sí eres su papá? ¿Y luego qué? ¿Te lo llevas? ¿Lo pones en una escuela de ricos? ¿Me lo quitas? Claro que no, Lupita. Jamás haría eso. No lo sé. No sé de qué eres capaz, y no pienso arriesgarme. Dicho eso, dio media vuelta y se fue directo al cuarto de servicio. Cerró la puerta sin mirar atrás. Rafael se quedó solo, en medio de la sala reluciente, sintiendo que el piso se le movía. Se sentó en el sillón, como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Quería gritar, pero no podía. Lo peor es que no sabía si estaba enojado con ella, con él mismo o con los dos. Pasaron los días y Lupita ya no era la misma. Iba a trabajar como siempre, hacía su chamba, pero no lo miraba. No le dirigía la palabra más de lo necesario. Si se lo cruzaba en un pasillo, bajaba la cabeza. Toñito ya no jugaba en el jardín, ahora se quedaba en el cuarto, viendo caricaturas en el teléfono. Rafael trató de acercarse un par de veces, pero Lupita siempre se lo llevaba con cualquier excusa. La distancia creció tan rápido que ya ni se notaban los saludos. Pero dentro de Rafael, la idea seguía viva. Cada que veía al niño, sentía una punzada en el pecho. Y cada que miraba a Lupita, sentía una culpa que no sabía cómo quitarse. Un día, le llegó un mensaje del laboratorio. El análisis estaba listo. El resultado venía en un archivo adjunto. Lo abrió sin pensarlo 2 veces. Y ahí estaba, frío, claro, sin lugar a dudas. Betún 99% de compatibilidad. Rafael se quedó viendo la pantalla como si no supiera leer. Luego se recargó en el escritorio y soltó el aire que había estado guardando desde hace días.
Toñito era su hijo. Vanessa nunca ha sido de las que se quedan calladas. Cuando algo no le cuadra, se le nota en la cara aunque no diga una palabra. Desde 19... Hace días ya tenía una espinita clavada con Rafael. Algo en él estaba raro. No la tocaba igual. No le prestaba atención. Apenas le hablaba. Se la pasaba metido en su oficina o viendo el celular como si esperara un milagro. Y ella no era tonta. Jamás lo fue. Sabía cuando un hombre ocultaba algo. El problema es que Vanessa no era cualquier esposa. No era de esas que lloran en silencio o se hacen las locas. No. Ella era el tipo de mujer que averiguaba, que se metía donde fuera con tal de tener el control. Y no era por amor. Era por poder, porque su mundo, su apellido, su estilo de vida, no lo iba a perder por ningún niño, ni por ninguna empleadita. Una mañana, mientras Rafael se metía a bañar, Vanessa aprovechó. Entró a su estudio sin hacer ruido. Revisó su escritorio, su bandeja de entrada, su papelera y hasta el historial del navegador. No encontró nada ahí, pero en el cajón de abajo, escondido bajo unos contratos, encontró la hoja impresa del laboratorio. Se le secó la boca cuando leyó el encabezado. Prueba de paternidad. Se sentó, leyó todo de arriba a abajo. Confirmación del 99,99%. El análisis no dejaba lugar a dudas. Rafael tenía un hijo y no era con ella. Se quedó inmóvil por un momento, con la hoja en la mano, como si le hubieran pegado una cachetada. Pero no lloró, no gritó, no hizo drama. Solo se paró, dejó todo tal como estaba, se arregló el cabello frente al espejo y bajó a desayunar como si nada hubiera pasado. Ese día fue más amable que nunca. Le preparó café a Rafael, le sonrió mientras él hojeaba el periódico y hasta le preguntó si quería que hicieran algo el fin de semana. Rafael, que seguía metido en su mundo, apenas levantó la vista. Le dijo que tenía mucho trabajo. Perfecto, respondió ella con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Pero por dentro, Vanessa ya estaba moviendo las piezas. Ella no iba a permitir que una historia como esa arruinara todo lo que había construido. Ella venía de una familia que no perdonaba errores. Su papá, un viejo político con amigos peligrosos, le había enseñado desde niña que el poder no se comparte, se toma y se cuida con uñas y dientes. En cuanto Rafael se fue, Vanessa llamó a alguien desde su celular privado. Necesito que me consigas información sobre una mujer que trabaja aquí en la casa. Se llama Guadalupe. No sé su apellido, pero es la que limpia la cocina y a veces trae a un niño. Averíguame todo, y no tardes. Del otro lado, un contacto de confianza le aseguró que en unas horas tendría lo que buscaba. Vanessa colgó, se sirvió una copa de vino y se sentó en la terraza a revisar sus redes. Todo en ella se veía normal, pero por dentro hervía. En la tarde le llegó todo al correo. Nombre completo, dirección, historial, datos médicos, hasta una foto de Lupita saliendo del IMSS con el niño. Vanessa guardó el archivo y sonrió. Tenía justo lo que necesitaba. La noche siguiente, esperó a que Rafael saliera. Le dijo que iba a cenar con una amiga, pero en vez de eso, se fue directo a la casa de Lupita. Era un edificio viejo en una zona popular. Subió las escaleras con tacones como si estuviera caminando en un desfile. Tocó la puerta con firmeza. Lupita abrió, sorprendida. No se esperaba ver a la esposa del patrón ahí, parada en su puerta, con cara de reina enojada. ¿Se puede?, preguntó Vanessa, sin quitarle la vista de encima. Lupita no supo qué decir. Se hizo a un lado y la dejó pasar. Toñito estaba dormido en el cuarto, así que cerró la puerta con cuidado. ¿Qué hace aquí?, preguntó con desconfianza. Vanessa se cruzó de brazos. No había sonrisas ni amabilidad, solo una mirada directa y afilada. Sé lo de tu hijo. Sé que es de Rafael. Lupita se quedó en blanco. No me digas que no, porque ya tengo las pruebas.
Lo único que quiero ahora es dejar algo claro entre tú y yo. No vas a destruir mi vida, ni la de mi esposo, ni la de mi empresa. Así que vas a hacer lo que te digo. Lupita no respondió. Seguía en shock. Vas a renunciar. Vas a irte lejos. Yo te voy a dar el dinero que necesites para empezar de nuevo, pero quiero que desaparezcas. No quiero que te acerques más a Rafael, ni a esta casa, ni a mí. ¿Me entendiste? Y, si no quiero, dijo Lupita al fin, firme. Entonces vas a conocer de lo que soy capaz. Tengo abogados, tengo poder, y te puedo quitar al niño en menos de una semana. No me pongas a prueba. Lupita tragó saliva. No lloró, pero los ojos se le pusieron brillosos. ¿Y Rafael?, preguntó. ¿Él sabe que estás aquí? Vanessa sonrió. No, y no vas a ver, porque tú no se lo vas a decir. Se sacó un sobre del bolso y lo dejó sobre la mesa. Ahí tienes lo suficiente para irte a cualquier lugar. Es tu única oportunidad. Si no la tomas, te arrepientes. Lupita miró el sobre, pero no lo tocó. Vanessa se dio la vuelta y salió del departamento con la misma elegancia con la que había llegado. Sin mirar atrás. Sabía que había dejado su mensaje bien claro. Al volver a casa, Rafael ya estaba dormido. Vanessa se quitó los zapatos, se lavó los dientes y se metió a la cama con una tranquilidad que no sentía de verdad. Cerró los ojos, pero no durmió. Se quedó en silencio, pensando en lo que acababa de hacer y en lo que estaba dispuesta a hacer si Lupita no cooperaba. Rafael despertó antes que el sol. Tenía los ojos abiertos desde hacía rato, mirando el techo, sin moverse. Vanessa dormía a su lado, de espaldas, con el cuerpo envuelto en las sábanas como si nada en el mundo le preocupara. Él, en cambio, sentía una presión en el pecho como si le hubieran puesto un ladrillo encima. Hoy era el día. Le habían dicho que el resultado del análisis estaría listo antes del mediodía. Y por más que quiso distraerse, no pudo. Tenía la cabeza llena de ideas, de miedos, de preguntas que no lo dejaban en paz. Se levantó sin hacer ruido, se metió a bañar rápido, se vistió con lo primero que encontró. Ni siquiera desayunó. Solo agarró su café para llevar y se fue al estudio. Ahí se encerró como siempre, pero esta vez no fue para trabajar. Era para esperar. Cada 5 minutos revisaba el correo. Refrescaba la página como si con eso fuera a aparecer el archivo mágico. Nada. Tic, tac. El reloj avanzaba lentísimo. Salía al pasillo, regresaba. Se asomaba a la ventana, se sentaba, se volvía a levantar. En una de esas, hasta se quedó viendo una foto de él con Vanessa. Estaban en la boda de unos amigos, sonrientes, bien vestidos, parejita de revista, y se preguntó si todo eso realmente había sido suyo, o si solo era una pose. A las 11:32 sonó el celular. Mensaje del laboratorio. Asunto: resultado de prueba genética. Rafael sintió que el estómago se le hacía un nudo. Abrió el mensaje con las manos temblando. Ahí estaba, un archivo adjunto en PDF. Le dio clic. Tardó unos segundos en cargar, los más largos de su vida. Cuando por fin apareció el documento, lo primero que vio fue su nombre completo. Luego el de 1900 en Antonio Hernández, fecha de nacimiento, datos técnicos, y más abajo, la frase que le cambió el mundo. Coincidencia genética, 99%. Toñito era su hijo. No había dudas. No era una posibilidad. Era un hecho. Rafael sintió que todo alrededor se apagaba por un segundo. Se apoyó en el escritorio, se llevó las manos a la cara, respiró hondo. Cerró los ojos. No sabía si quería llorar, gritar o salir corriendo. Su hijo. Tenía un hijo. Y había pasado 5 años sin saberlo. El corazón le latía tan fuerte que hasta le dolía. Se quedó, así, en silencio, sin saber cuánto tiempo pasó.
De pronto escuchó una voz detrás de la puerta. ¿Quieres que te prepare algo?, preguntó Vanessa, sin abrir. No, gracias, respondió él con un tono neutro, intentando que no se le notara nada. Ella se alejó y él volvió a quedarse solo. Se sentó frente al escritorio, puso el archivo impreso al lado y se quedó viendo el nombre del niño: Antonio. Lo leyó varias veces. Luego agarró una libreta y empezó a escribir. Notas, ideas, preguntas, todo lo que tenía atorado. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Se lo iba a decir a Vanessa? ¿Iba a enfrentar a Lupita con la hoja en la mano? ¿Qué era lo correcto? No tenía ni idea. Solo sabía que no podía seguir como si nada. Pasaron las horas y no salió de su estudio. Comió ahí mismo, revisó cosas del trabajo a medias. No podía concentrarse en nada. Le escribía a Lupita en el celular y luego borraba el mensaje. Llamaba y colgaba, hasta que por fin se armó de valor. Fue a buscarla. Ella estaba en la parte de atrás de la casa, doblando ropa. Cuando lo vio, se le borró la sonrisa. Se enderezó y se cruzó de brazos. Rafael la miró fijo. Traía el sobre del laboratorio en la mano. «Necesitamos hablar», dijo él, con un tono más tranquilo que la vez anterior. Lupita no se movió. «No tengo nada más que decirte». «Yo sí, ya sé la verdad. Aquí está el resultado». Le extendió el sobre. Ella no lo tomó. Solo lo miró, seria, como si estuviera a punto de pelear. «Lupita, sé que es mi hijo. Ya no lo puedes negar». Ella tragó saliva. Bajó la mirada. No habló. «¿Desde cuándo lo sabías?», preguntó él. «Desde que me enteré que estaba embarazada», dijo en voz baja. «Pero no quise decir nada. Pensé que era mejor así. No quería problemas. No quería que lo vieras como una carga o como una mancha en tu vida». «No es ninguna mancha», dijo Rafael, y dio un paso más cerca. «Es mi hijo, y quiero conocerlo. Quiero estar con él». Lupita levantó la vista, ahora con los ojos aguados. «¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a sacarlo de aquí? ¿Vas a contarle a tu esposa? ¿Vas a ponerlo en una escuela cara y aparecer solo en las fiestas?» «No lo sé. Pero quiero hacer las cosas bien. Quiero ser parte de su vida. No sé cómo, pero lo voy a intentar». Lupita no dijo nada. Solo se limpió una lágrima con la manga. Luego miró hacia la casa. Rafael entendió. No era el lugar para seguir hablando. «¿Puedo verlo?», preguntó con miedo, como si estuviera pidiendo permiso para algo sagrado. «Está dormido», dijo ella. «Pero sí, puedes verlo mañana, si de verdad estás dispuesto». «Lo estoy», respondió él, sin pensarlo. Esa noche, Rafael se encerró otra vez en su estudio. Miró la foto de su infancia que tenía enmarcada. Se veía tan parecido a Toñito, que ahora le parecía increíble no haberlo notado antes. Luego revisó su agenda, canceló una comida importante y decidió que al día siguiente no iba a trabajar, que lo único que quería era estar con su hijo. Vanessa, desde el otro lado del pasillo, lo observaba en silencio, parada detrás de la puerta entreabierta, escuchando sin que la vieran. Ya sabía lo que Rafael había descubierto, y sabía que él no iba a quedarse quieto. Lo que Rafael no sabía era que Vanessa ya estaba 2 pasos adelante. Esa mañana, el ambiente en la casa se sentía raro, silencioso, pesado, como si algo estuviera por explotar. Rafael bajó a desayunar después de mucho rato. Iba vestido casual, sin corbata ni saco, y con cara de que no había dormido nada. Se sirvió café, se sentó en la mesa y apenas le dio una mordida a la fruta. Estaba esperando algo, o a alguien. Vanessa lo observaba desde la otra punta de la mesa, con la taza en la mano, sin decir nada. Solo lo miraba. Él no levantaba la vista. Ella no parpadeaba. El silencio entre los dos era tan fuerte que ni la señora que servía los huevos se atrevía a abrir la boca.
Cuando Vanessa terminó de comer, se levantó, dejó la taza en el lavatrastes y le dijo a Rafael: «Me voy al club. ¿Vas a querer que te recojan más tarde?» «No. Hoy me quedo en casa». Vanessa se detuvo un segundo. Lo miró con ojos fríos. «¿Y eso? Tengo cosas personales que hacer. ¿Algo que tenga que ver con la empleada y su hijo?» Rafael levantó la mirada en seco. Se le notó en la cara que no se esperaba eso. «¿De qué estás hablando?» Vanessa sonrió sin una pizca de ternura. «No soy tonta, Rafa. Ya sé que ese niño es tuyo. Ya vi la prueba». Rafael se quedó en shock unos segundos. Después dejó la taza en la mesa con fuerza, pero sin hacer escándalo. «¿Revisaste mis cosas?» «No, me hagas esas preguntas como si fueras un santo. Tú fuiste el que embarazó a la sirvienta». «No era sirvienta cuando pasó», respondió él, firme. «Y eso no te da derecho a meterte en mis cosas». Vanessa lo miró con rabia. «¿Y qué vas a hacer? ¿Ahora? ¿Lo vas a traer aquí? ¿Le vas a poner tu apellido? ¿Vas a armar una familia nueva con ella?» «No lo sé todavía, pero voy a hacerme responsable. Qué fácil. Qué cómodo. Te enteras 5 años después y ahora quieres jugar al papá perfecto. ¿Y yo? ¿Qué se supone que haga? ¿Aplaudirte? No te estoy pidiendo aplausos. Solo que no te metas». Vanessa se acercó, con los ojos brillosos pero sin una lágrima. «Me meto porque esta también es mi casa, mi vida, mi nombre. Y no pienso dejar que lo destruyas por una aventura. No fue una aventura. Fue un error, sí, pero el niño no lo es». Vanessa lo miró con tanto odio que parecía que iba a escupirle en la cara. Pero no lo hizo. Solo se dio la vuelta y salió de la casa, azotando la puerta. Rafael se quedó solo, sintiéndose más vacío que nunca. Minutos después, subió al segundo piso, caminó hacia el cuarto de servicio. Tocó la puerta. Lupita abrió con la misma cara nerviosa de siempre. «¿Ya se fue?», preguntó ella bajito. «Sí», respondió Rafael. «Necesito hablar contigo». Ella dudó un segundo, luego lo dejó pasar. Toñito estaba en el suelo, dibujando. Cuando vio a Rafael, sonrió. «Hola, papá», dijo con la voz más inocente del mundo. Lupita se puso roja de la vergüenza. «Toñito, ya te dije que no le digas así a don Rafa». «¿Pero por qué?», preguntó el niño. «Él es mi papá, ¿no?». Lupita miró a Rafael molesta. «¿Ya se lo dijiste?». «No, él lo sabe. Lo siente», respondió Rafael sin quitarle la vista al niño. Toñito se acercó a Rafael con un dibujo en la mano. Era él, su mamá y Rafael tomados de la mano, con el sol y una casa con chimenea. «¿Te gusta?», preguntó el niño. Rafael lo tomó en sus manos. Le temblaban los dedos. Se agachó, lo abrazó despacio. Era la primera vez que lo abrazaba. Sintió el calorcito del cuerpo del niño, el olor a talco, a crayolas, y se le partió el alma. «Sí, me gusta mucho». Lupita lo observaba desde la esquina, del cuarto. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Después que Toñito se fue al baño, Rafael y Lupita se sentaron en la orilla de la cama. «Ya lo sé todo», dijo él. «Leí la prueba». Lupita bajó la mirada. No dijo nada. «No te voy a quitar a tu hijo. No voy a hacer eso. Pero quiero ser parte de su vida. En serio, no me voy a desaparecer». Lupita lo miró a los ojos. «¿Y tu esposa? Ya lo sabe. Y va a hacer todo lo posible por separarnos. Pero no me importa. Estoy cansado de fingir, cansado de seguir en esa casa como si todo fuera perfecto. ¿Y qué piensas hacer?». «No lo sé aún. Solo sé que quiero conocer a mi hijo, jugar con él, llevarlo al parque, a comer, lo que sea». Lupita suspiró fuerte. Parecía que le había quitado una tonelada de encima. «Te va a costar caro, Rafael. No sabes lo que es criar a un niño. No se trata de dinero, se trata de estar». «Lo sé, pero estoy dispuesto». Ese día, Rafael se quedó toda la tarde con Toñito.
Jugaron con carritos, dibujaron, hasta armaron un rompecabezas de dinosaurios. Rafael no recordaba la última vez que se había reído tanto. No se quería ir. Cuando cayó la noche, Lupita le dijo que era hora de que Toñito durmiera. Rafael se despidió con un beso en la frente. El niño lo abrazó fuerte. ¿Vas a venir mañana, papá? Sí, claro que sí. Al salir del cuarto, Rafael miró a Lupita. Gracias por dejarme estar aquí. Lupita no respondió. Solo asintió con la cabeza. Pero desde la ventana del pasillo, alguien los estaba viendo desde la oscuridad. Vanessa. Vanessa no dormía. Daba vueltas en la cama con los ojos abiertos, viendo la oscuridad como si buscara respuestas. Rafael había llegado tarde, con la camisa arrugada, ojeras y cara de tonto enamorado. No hacía falta que dijera nada. Ella ya sabía dónde había estado. Lo había visto desde la ventana del pasillo, abrazando al niño, entrando al cuarto, de Lupita como si fuera su segunda casa. Y eso, para Vanessa, era más que una traición. Era una amenaza directa a su mundo. Su posición, su apellido, su papel de esposa perfecta. Todo podía venirse abajo si ese secreto seguía en manos de Rafael. Así que decidió actuar. A la mañana siguiente, se levantó temprano. Se vistió, elegante como siempre, pero con otro objetivo. En vez de ir al club, se fue directo a las oficinas del abogado de la familia, Arturo Vela. Un hombre de unos 50 y tantos, canoso, serio, con cara de que siempre estaba viendo números. Arturo había trabajado para los Santillán desde hacía años, sabía todo, absolutamente todo. Pero también estaba cansado de ser un empleado más. Vanessa entró a su oficina sin pedir permiso, como si fuera dueña del lugar. Arturo levantó la vista de unos papeles y la saludó con una sonrisa forzada. ¿Qué se te ofrece, Vanessa? Necesito que me ayudes con algo delicado, muy delicado. Arturo la miró con atención. Vanessa no era de las que pedía favores, solo ordenaba. Rafael tiene un hijo con la empleada, un niño de 5 años. Ya lo confirmó con prueba de ADN. Arturo parpadeó, sorprendido. No se esperaba eso. ¿Y qué piensas hacer? Controlarlo. Quiero proteger el patrimonio de la familia, y quiero que Rafael no pueda tomar decisiones importantes sin pasar por mí primero. Arturo se recargó en su silla. Cruzó las manos. Eso suena a una jugada fuerte. ¿Estás segura? Vanessa lo miró con la mirada que usaba cuando no aceptaba un no por respuesta, más que nunca. Y necesito que me digas cómo hacerlo. Arturo pensó unos segundos. Luego empezó a hablar con calma. Hay una cláusula en el contrato de la empresa. Si Rafael se ve involucrado en un escándalo que afecte la imagen del negocio, el consejo puede suspenderlo. Y si se demuestra que tiene un hijo fuera del matrimonio que no fue reconocido legalmente, también podría ser removido. Vanessa sonrió. Perfecto. Entonces mueve lo que tengas que mover, pero quiero que esto esté listo pronto. ¿Y qué vas a hacer con la empleada? También tengo un plan para ella, respondió Vanessa. Al salir de la oficina, le llamó a alguien más, un tipo que no estaba en la nómina de ninguna empresa, pero que le debía favores. Un hombre acostumbrado a hacer trabajos sucios sin dejar rastro. Quiero que sigas a una mujer. Se llama Guadalupe Hernández. Trabaja en la casa. Tiene un hijo. Quiero saber a dónde va, con quién habla, qué hace, todo. El hombre anotó los datos y le dijo que tendría el informe en unos días. Vanessa colgó y se quedó viendo su reflejo en la ventana del coche. No podía creer que todo estuviera pasando. Pero al mismo tiempo, sentía que tenía el control. Y eso era lo único que le importaba. Mientras tanto, en la casa, Rafael estaba con Toñito en el jardín. Jugaban a lanzar una pelota, reían como si fueran padre e hijo de toda la vida. Lupita los miraba desde la puerta, nerviosa, pero también con una sonrisa que no le salía desde hacía años. De pronto Rafael recibió una llamada. Era Arturo. Necesitamos hablar. Es urgente. Rafael fue a su estudio y cerró la puerta. Arturo,
Le explicó que el consejo de la empresa estaba revisando unos documentos que podrían afectarlo, que habían recibido una denuncia anónima sobre un posible hijo no reconocido. Rafael se quedó helado. ¿Cómo supieron? No lo sé, dijo Arturo, fingiendo sorpresa. Pero si esto sale a la luz, pueden sacarte del directorio. Y si Vanessa mete presión, hasta podrían congelarte cuentas. Rafael se quedó callado, mordiéndose el labio. Gracias por avisarme, dijo. Luego colgó. No sabía qué hacer. Era como si todo se le estuviera saliendo de las manos. Se levantó de la silla y fue directo. A hablar con Lupita, tenemos que hablar. Ya no podemos escondernos. Vanessa sabe todo. Y está empezando a moverse contra mí. Y contra ti. Lupita abrió los ojos, asustada. ¿Contra mí? ¿Qué quieres decir? Que alguien está buscando sacarte de aquí. Y no sé qué tanto más quiera hacer. Lupita se puso pálida. Agarró a Toñito y lo abrazó fuerte. No quiero perderlo, Rafa. No me importa el dinero, no me importa tu nombre. Solo quiero que mi hijo esté bien. Y va a estarlo, te lo juro. Pero Rafael no sabía que en ese mismo momento Vanessa ya estaba un paso adelante. Esa noche, en su oficina personal, mandó por correo electrónico una copia del análisis de ADN a un periodista con el que había hecho tratos antes. Un tipo que amaba los escándalos de ricos. Le escribió pocas palabras. Historia exclusiva, confidencial, verifica y publica. El secreto, ahora, estaba en manos de alguien que solo quería ver el mundo arder. Rafael no durmió ni un segundo. Daba vueltas en la cama como si tuviera fuego en el cuerpo. En su cabeza solo había ruido. La amenaza de Vanessa, la advertencia de Arturo, el miedo de Lupita, la carita de Toñito sonriendo mientras jugaban en el jardín. Todo eso mezclado como un tornado que no lo dejaba pensar con claridad. Cuando el reloj marcó las 5 de la mañana, se levantó. Fue al baño, se mojó la cara, se vio al espejo y se preguntó a sí mismo qué chingados estaba haciendo con su vida. Toda su existencia giraba alrededor de una mentira. Un matrimonio vacío, una casa de lujo que no sentía suya, una empresa que lo estaba tragando vivo. Y en medio de todo eso, ese niño que apenas conocía pero que le había movido el mundo con una sola palabra. Papá. Salió del baño decidido. Bajó al estudio, prendió la computadora, abrió un archivo nuevo y empezó a escribir una carta. No era para la empresa, ni para Vanessa. Era para Toñito. Una carta sencilla, honesta. Le explicaba que lo amaba desde que supo que existía, aunque fuera tarde. Que pensaba luchar por estar con él. Que quería que algún día, cuando pudiera entenderlo todo, supiera que su papá no se rajó. Guardó la carta y la imprimió. Luego fue al closet y sacó una caja que tenía guardada desde hacía años. Ahí estaba su pasaporte, unos papeles, unos ahorros que nadie más conocía. Se los metió en una mochila pequeña. Después se cambió de ropa. Jeans, tenis, camiseta, algo cómodo. No más trajes. Cuando subió otra vez, Vanessa ya estaba despierta, vestida como si fuera a dar una conferencia. Se cruzaron en la escalera. Ella lo miró de arriba abajo. ¿Y tú? ¿Vas a salir así? Sí. ¿A dónde? A poner las cosas en orden. Vanessa se cruzó de brazos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Irte a vivir con la sirvienta? Rafael la miró serio. No gritó, no discutió. Solo dijo: voy a hacer lo que debía hacer desde el principio. Reconocer a mi hijo. Vanessa apretó los dientes, pero se contuvo. Si haces esto, vas a perderlo todo. La empresa, tu apellido, tu lugar en esta casa. Entonces no me importa. ¿Y yo? Preguntó ella. ¿Qué pasa conmigo? Rafael suspiró. Tú y yo ya no tenemos nada. Hace mucho que esto no funciona, Vanessa. Solo seguimos juntos por costumbre y por miedo a lo que digan los demás. Pero ya no más. Ella se quedó helada. No esperaba que la soltara así, sin gritos, sin drama,
pero con una firmeza que no le había visto en años. Rafael bajó, agarró las llaves de su coche y salió de la casa sin mirar atrás. Llegó al departamento de Lupita un poco antes de las 7. Tocó despacio. Ella abrió con cara de sorpresa, con la pijama puesta y el cabello recogido. Toñito dormía aún. ¿Todo bien?, preguntó ella. No. Pero estoy aquí para arreglarlo. ¿Pasó algo? Todo. Pero ya no quiero seguir escondido. Quiero ser parte de su vida. Quiero pelear por él. Si me dejas. Lupita se quedó en silencio, con la cara entre asustada y emocionada. No dijo nada. Solo lo dejó pasar. Se sentaron en la mesa de la cocina. Rafael sacó la carta y se la dio. Es para él, para cuando crezca. Pero quiero que sepa desde ahora que no voy a desaparecer. Lupita leyó la carta en silencio. Cuando terminó, se limpió las sedientas lágrimas con la manga del suéter. ¿Y qué vas a hacer con Vanessa? Le dije la verdad, que ya no quiero seguir con ella, que no me importa perder todo, que lo único que me importa ahora es Toñito. ¿Y la empresa? Si tengo que vender mi parte, lo haré. Tengo ahorros. Puedo empezar de cero. No me da miedo. Lo que me da miedo es no estar en la vida de mi hijo. Lupita lo miró, todavía con dudas. Pero algo en su cara cambió, como si por fin creyera que hablaba en serio. ¿Y si te demanda?, preguntó. Pues que lo haga. Voy a defenderme. Y si quiere guerra, que se prepare. Yo ya no le tengo miedo. Ese día, Rafael se quedó todo el día con ellos. Desayunaron juntos, vieron películas, jugaron lotería, se reían, hablaban de tonterías. Y por primera vez en mucho tiempo, Rafael se sintió en paz. No como empresario, no como esposo, como papá. En la noche, cuando Toñito se quedó dormido, Rafael y Lupita salieron al pasillo a platicar. Se sentaron en las escaleras. No te estoy pidiendo que estemos juntos, dijo él. Solo que me dejes estar. Lo demás lo vamos viendo. Lupita asintió. No va a ser fácil, Rafa. Vanessa no se va a quedar tranquila, y tú sabes cómo es. Lo sé, pero no pienso soltar. No otra vez. Mientras hablaban, en la mansión, Vanessa estaba con el celular en la mano. Acababa de recibir una llamada del periodista que le debía favores. Le avisó que la historia ya estaba lista para salir al aire. Solo estaban esperando su señal para publicarla. Vanessa miró la pantalla. Dudó unos segundos. Luego escribió un mensaje con una sola palabra: publica, y le dio enviar. La noticia reventó en internet antes de que Rafael siquiera se terminara el café. Una página de chismes, de esas que siempre están en boca de todos, sacó la bomba. Millonario reconocido en Valle del Roble tiene un hijo fuera del matrimonio con su trabajadora doméstica. Y más abajo, en letras grandes: exclusiva. Tenemos la prueba. La foto del documento estaba ahí, la prueba de ADN, el nombre de Rafael, el nombre de Toñito, y hasta una foto tomada a escondidas donde salía él abrazando al niño en el jardín. En minutos, la publicación estaba en todos lados: redes sociales, grupos de WhatsApp, foros. La gente no tardó en opinar, en criticar, en hacer memes. Algunos lo defendían, otros lo atacaban. Pero el escándalo ya era imparable. Rafael estaba en el departamento de Lupita cuando sonó su celular. Era su asistente. Don Rafa, ¿ya vio lo que salió en internet? ¿Qué cosa? Abra Twitter. En cuanto lo hizo, vio la publicación. Sintió que el corazón se le detenía un segundo. No por vergüenza, ni por miedo a que supieran la verdad. Era por la manera en que lo habían hecho. Sin respeto, sin contexto, solo para vender morbo. Lupita, que estaba dándole cereal a Toñito, se dio cuenta de que algo estaba mal. Se le acercó. ¿Qué pasó? Ya salió. La historia. Nos expusieron. Lupita se quedó congelada. ¿Quién fue? Vanessa. ¿Y cómo lo supo? Se metió a mis cosas. Ya tenía el resultado desde antes. Lo usó en mi...
Contra Rafael se levantó de golpe. Caminó de un lado a otro. Marcó a Arturo, el abogado. Lo necesitaba urgente. Arturo contestó después del segundo intento. ¿Ya viste la publicación? Sí, y necesito que hablemos. Tengo una junta en media hora. ¿Puede ser después? No, es urgente. Pausa larga. Está bien, en mi oficina en una hora. Rafael colgó, se puso una chamarra y salió como rayo. Lupita trató de detenerlo. ¿Y qué vas a hacer? Lo que tenga que hacer. Cuando Rafael llegó con Arturo, el tipo ya lo estaba esperando con cara de pocos amigos. Lo hizo pasar, cerró la puerta y se fue directo al grano. Esto es grave, Rafael. Muy grave. Lo sé. Y quiero saber qué opciones tengo. Te van a querer sacar. Ya están moviendo cosas desde ayer. El consejo recibió una copia del escándalo antes de que saliera en redes. Alguien lo preparó todo para que esto fuera una caída en seco. Limpia. Sin chance de defensa. ¿Y tú qué papel juegas en esto, Arturo? Yo soy tu abogado. ¿De verdad? Rafael lo miraba fijo, con la mandíbula apretada. Algo no le cuadraba. Arturo estaba demasiado tranquilo, demasiado calculador. ¿Qué me estás escondiendo? Arturo suspiró, se acomodó el saco y lo soltó. Vanessa me pidió asesoría hace unos días. Me ofreció quedarme como asesor principal si tú perdías tu lugar en la empresa. Me ofreció más dinero, más poder. ¿Y aceptaste? Acepté, Rafael. Porque tú ya no eres el mismo. Estás distraído. Estás metido en cosas que te van a destruir. Y yo no me voy a ir a pique contigo. Rafael se paró de golpe. No lo podía creer. Arturo, su abogado de toda la vida, el que había estado con él desde que empezó a dirigir la empresa, el que conocía todo, lo había traicionado. Entonces esto ya estaba planeado desde hace tiempo. Sí, desde que Vanessa supo del niño, movió las piezas, y tú no lo viste venir. Rafael se quedó callado unos segundos. Luego se acercó al escritorio y apuntó con el dedo. Quiero todos mis documentos. Quiero una copia de cada contrato. Y más te vale no esconderme nada. ¿Y qué vas a hacer? Preguntó Arturo con tono burlón. ¿Llevar a la prensa tu historia de redención? ¿Poner una foto con el niño en Instagram y pedir perdón? No, voy a pelear. No por mi empresa. Por mi hijo. Por mí. Y tú estás muerto para mí. Salió de la oficina sin mirar atrás. Afuera, el sol le pegaba fuerte en la cara, pero no le importó. Sentía una mezcla de rabia, decepción y fuego en la sangre. Esa tarde, las llamadas no paraban. Clientes confundidos, inversionistas dudando, familiares metidos en lo que no les importaba. Todo se estaba cayendo. Cuando volvió al departamento, Lupita ya sabía. Había recibido mensajes de vecinas, de amigas, hasta del colegio de Toñito. Estaba pálida, con el teléfono en la mano. Esto ya nos rebasó, Rafa. ¿Y ahora qué? Ahora vamos a ser más fuertes. ¿Y si me quieren quitar a mi hijo? Nadie te lo va a quitar. Te lo prometo. ¿Y tú? Yo ya no tengo a nadie más. Solo a ustedes. Lupita lo miró con ojos tristes, pero también con algo de fe. Por primera vez, le creyó todo. Así, sin dudarlo. Pero en ese momento, en la casa grande, Vanessa brindaba con una copa de vino, sola, frente a la ventana, viendo cómo el mundo de Rafael empezaba a derrumbarse. Satisfecha, sonriendo. Pero lo que no sabía es que había alguien más que también la estaba observando. Alguien que conocía todos sus movimientos. Alguien que estaba a punto de hacerle pagar. 3 días después del escándalo, la casa de Lupita ya no era un refugio tranquilo. El ruido no venía de la calle, ni de los vecinos, ni del teléfono. Venía de adentro, de esa sensación horrible de estar esperando un golpe que ya sabes que va a llegar, pero no sabes por dónde. Rafael iba y venía. Salía a hablar con abogados, a revisar documentos, a tratar de frenar lo que ya era una bola de nieve. Lupita, mientras tanto,
apenas salía del departamento. Había dejado de ir a trabajar desde el día en que la noticia estalló. No se sentía segura. Toñito, aunque pequeño, ya había empezado a notar que algo raro pasaba. Preguntaba por qué ya no podían ir al parque, por qué su mamá lloraba en el baño, por qué papá llegaba tan tarde y con esa cara tan seria. Y justo cuando parecía que nada podía ponerse peor, llegó la notificación. Una carta oficial, sellada, con el nombre de un juzgado. Lupita la abrió con las manos temblando. La leyó en voz alta, aunque no entendía del todo las palabras. Rafael se la quitó con cuidado y la leyó 2 veces, sin moverse. Era una demanda de custodia. Vanessa la había metido, usando a un abogado de nombre raro, uno de esos tiburones con oficinas en Polanco. En el documento, la acusaban de no tener condiciones dignas para criar a un niño, de vivir en una zona con altos índices de inseguridad, de no contar con educación suficiente ni ingresos estables. Y lo más bajo, la acusaban de tener antecedentes emocionales inestables. Lupita se sentó en el sillón como si se le hubiera caído el mundo encima. Me la quiere quitar. Me lo quiere quitar. Rafael no decía nada. Solo respiraba hondo, como tratando de no romper algo. ¿Y tú no puedes hacer nada?, le preguntó Lupita con la voz rota. Claro que sí, respondió él. Pero necesito moverme ya. Esa misma noche, Rafael fue a buscar a su viejo amigo, Saúl Campos, un abogado retirado, medio loco, pero con una fama de pelear como perro cuando algo le importaba. Saúl vivía en una casa vieja con pilas de papeles por todos lados. Lo recibió en pijama, con una taza de café frío. ¿Vienes a que te salve el trasero? Algo así, dijo Rafael. Le contó todo, desde la prueba de ADN hasta la demanda de custodia. Saúl escuchaba en silencio, sin interrumpir. Al final, se acomodó los lentes y dijo: «Te van a querer hacer pedazos, pero yo los voy a demandar primero. Vamos a contraatacar. ¿En serio te animas?» «Sí, pero necesito una cosa». «¿Cuál?» «Que me digas toda la verdad. Todo. Hasta lo que te dé pena». Rafael asintió. Y se lo dijo todo. Hasta lo de Arturo. Mientras tanto, en la casa grande, Vanessa estaba en una junta con Arturo. Tenían todo planeado. Ya sabían qué juez iba a recibir el caso, qué psicólogo infantil iban a usar para evaluar a Toñito, y hasta a qué periodistas filtrarle la historia para que la opinión pública se inclinara a su favor. Todo estaba fríamente calculado. Pero lo que Vanessa no sabía era que Arturo ya estaba haciendo sus propios planes. Desde que ella le ofreció el trato, Arturo aceptó por conveniencia, sí, pero también porque sabía que podía sacarle más si jugaba para los 2 bandos. Y ahora, viendo que Rafael no se iba a rendir, empezó a pensar que tal vez había apostado mal. Esa tarde, Arturo llamó a un contacto suyo del registro civil. Le pidió unos documentos, discretamente. Luego, llamó a otro abogado de la empresa y le preguntó si los demás socios estaban tranquilos o si había ruido por el escándalo. Ese mismo abogado, sin querer, le soltó una bomba. Parece que hay movimiento para quitar a Vanessa también. ¿Cómo? Uno de los inversionistas no quiere más pleitos públicos. Y si esto sigue creciendo, podrían pedir que ella también dé un paso al costado. No solo Rafael. Arturo se quedó helado. Vanessa era una bomba, pero también podía ser una carga si la cosa se descontrolaba. Tal vez había llegado el momento de soltarla. Al día siguiente, Rafael y Saúl llegaron al juzgado para responder la demanda. El plan era meter una contrademanda por difamación y manipulación legal. Además, iban a pedir que se investigaran las filtraciones de documentos privados. Saúl era un tiburón. Sabía exactamente qué hilos jalar. En el pasillo del juzgado, Rafael se topó con Vanessa. Ella iba vestida impecable, con gafas oscuras, como si fuera una actriz de telenovela que llega a dar declaraciones. Se acercó con una sonrisa falsa. ¿Ya leíste lo que pedí? Sí, y ya metimos la respuesta. Vas a perder, Rafael. No estás preparado para esta guerra.
¿Y tú crees que voy a dejar que toques a mi hijo? No es tu hijo, no legalmente. Yo puedo hacerlo, desaparecer en un papel, y tú lo sabes, pero no en su corazón. Vanessa lo miró con rabia. Se quedó sin palabras. Luego giró y se fue con paso firme. Pero por dentro ya no estaba tan segura. Esa noche, Lupita no pudo dormir. Estaba sentada, en la cama, con Toñito abrazado a su lado, respirando tranquilo. Le acariciaba el cabello, pensando en todo lo que podría pasar. Tenía miedo, sí, mucho. Pero algo en ella también había cambiado. Ya no se sentía sola. Rafael estaba ahí, y no solo con palabras. Afuera, el viento golpeaba las ventanas, y en algún lugar de la ciudad, Arturo recibía una llamada que cambiaría todo. Una voz le dijo: «Tenemos lo que pediste, y no vas a creer lo que encontramos sobre Vanessa». Lupita se despertó con un ruido en la puerta. Era muy temprano, ni el sol había salido bien. Escuchó pasos, un par de voces bajitas, y luego un golpecito seco, como si alguien hubiera dejado algo en el piso. Se levantó rápido, sin hacer ruido para no despertar a Toñito, y se asomó por la mirilla. Nadie. Abrió despacio y ahí estaba, un sobre amarillo con su nombre, pegado con cinta al marco de la puerta. Lo levantó con cuidado. Ya se imaginaba lo que era, pero aún así lo abrió como si pudiera cambiar lo que decía. Una hoja impresa, formal, con sellos, timbres y palabras que no necesitaba entender completamente para saber que era verdad. Estaba despedida. Oficialmente, sin vuelta atrás. Motivos inventados, mala conducta, ausencia injustificada, comportamiento poco profesional. Todo falso, pero escrito con letras firmes. Se le fue la sangre a los pies. No puede ser. Toñito se despertó unos minutos. Minutos después, todo despeinado, preguntando si iban a desayunar. Lupita le puso una sonrisa falsa y lo mandó a lavarse la cara. Luego marcó al número de la casa. Le contestó una secretaria nueva, con tono seco, como si ya supiera lo que iba a decir. «Disculpe, ¿puedo hablar con la señora Vanessa?» «La señora no está disponible. Soy Guadalupe Hernández. Quiero saber por qué me llegó esto». «Ya fue informado por escrito, señora. No hay nada más que decir». Lupita se quedó con el teléfono en la mano, como si todavía estuviera esperando que alguien le respondiera. Luego marcó a Rafael. No contestó. 2 veces. A la tercera, le mandó un mensaje. «Estoy en junta». «¿Estás bien?» Ella solo respondió: «Me corrieron». Rafael no tardó ni 10 minutos en llegar. Entró al departamento sin preguntar nada, con la cara transformada por el coraje. Leyó la carta, la rompió, la volvió a leer en el celular donde ella le había mandado una foto. No lo podía creer. Bueno, sí, pero igual le ardía. Esto fue Vanessa. Obvio que fue ella. No tenía por qué hacer esto. Claro que sí, Rafa. Ella quiere que yo desaparezca, que me vaya con mi hijo lo más lejos posible y que no vuelva a aparecer. Pero no lo voy a permitir. ¿Y qué vas a hacer? ¿Me vas a conseguir otro trabajo? No, te voy a sacar de aquí. Lupita lo miró, confundida. ¿A dónde? A un lugar mejor. No te voy a dejar en esta situación. Ya tengo un plan. No lo tenía listo para hoy, pero no me importa. Lo adelanto. Lupita no quería aceptar. Sentía que era demasiado, que iba a quedar como la mantenida, pero también sabía que no podía quedarse ahí mucho tiempo. Desde que salió la noticia, el casero ya no la saludaba igual. En la tienda de la esquina la miraban raro. Una vecina le mandó un mensaje con una frase pasivo-agresiva disfrazada de consejo. «Piénsalo bien, Lupita. A veces es mejor mudarse cuando hay tanto escándalo». Rafael la llevó ese mismo día a ver un departamento pequeño pero bonito, limpio, en una zona tranquila, con seguridad. Nada lujoso,
pero mucho mejor que donde vivía. Él ya lo había rentado desde días antes, por si las cosas se complicaban. Ella se quedó parada en la sala, con las llaves en la mano, sin saber si llorar o agradecer o enojarse más. No tenías por qué hacer esto. Sí tenía. No lo hago por ti. Lo hago por mi hijo, y porque quiero ayudarte. No voy a hacerme el tonto mientras mi esposa te hace la vida imposible. Lupita respiró hondo. No quería discutir. Solo se sentó en el piso, porque no había muebles todavía, y se quedó mirando a Toñito jugar con su mochila como si no supiera todo lo que estaba pasando. ¿Y si sigue?, preguntó ella. ¿Quién? Vanessa. ¿Y si no se detiene hasta destruirnos? Rafael la miró serio. Pues nos defendemos. Con lo que tengamos. Pero yo no me voy a ir. Más tarde, mientras trataban de acomodar las cosas en el nuevo departamento, Lupita recibió una llamada. Era del colegio de Toñito, una mujer con tono dulce, pero nervioso. Señora Guadalupe, lamentamos informarle que debido a los recientes eventos, bueno, ya sabe, la situación pública, la dirección ha decidido suspender temporalmente la inscripción del niño. ¿Cómo que suspender? No es expulsión, solo es hasta nuevo aviso. Lupita colgó sin decir más. Se quedó sentada en la orilla de la cama vacía, sintiendo que el mundo se le venía encima. Ahora lo sacaron de la escuela, Rafa. Él no podía creerlo. Le marcaron a Saúl, el abogado. Saúl estaba furioso. Eso no es legal. Ya estoy moviendo cosas. Pero prepárense, porque esto ya no es un juego. Esa noche, los tres cenaron en el suelo, con cajas alrededor, en el nuevo departamento que todavía olía a pintura. No había tele, no había sillones, no había mucho. Solo estaban ellos, y la idea de que nada iba a ser fácil. Toñito, sin entender del todo, les preguntó: ¿por qué nos mudamos? Lupita le acarició el cabello. Porque aquí vamos a estar. Mejor, mi amor. ¿Y mi escuela? Vamos a buscarte una nueva, más bonita, con juegos. El niño asintió, sin insistir. Rafael los miró a los dos, y aunque todo estaba de cabeza, en medio del caos sintió algo raro, pero bonito, como si, por primera vez, todo lo que estaba perdiendo tuviera sentido si era para estar ahí. Pero del otro lado de la ciudad, en una terraza con luces tenues y música elegante, Vanessa brindaba con una amiga de la alta sociedad. Sonreía tranquila, como si todo estuviera bajo control. Aunque su teléfono estaba boca abajo sobre la mesa, vibraba sin parar, y no era un mensaje cualquiera. Era una advertencia, una prueba, una traición. Y ella todavía no sabía que su mundo también estaba a punto de romperse. Era jueves por la tarde, y Lupita trataba de hacer como que todo estaba bien. Toñito jugaba en la alfombra con un camión de plástico que Rafael le había comprado. Rafael estaba en el sillón revisando unos papeles con cara de preocupación, aunque trataba de disimular frente al niño. Llevaban ya varios días en el nuevo departamento. Chiquito, sencillo, pero ya empezaba a sentirse más cálido. Más de ellos. Lupita había salido un rato a la tienda. Solo iba por pan y leche, pero el calor estaba fuerte y se sentía rara, como si alguien la siguiera. Miró hacia atrás 2 veces, pero no vio nada. Aceleró el paso. En cuanto llegó al edificio, sintió un escalofrío en la espalda, subió las escaleras, y cuando llegó a la puerta del departamento, se quedó helada. Ahí estaba, parado junto a la puerta, como si el tiempo no hubiera pasado. Estaba Samuel, su ex, el hombre que había desaparecido años atrás, cuando ella apenas tenía 3 meses de embarazo. Estaba más flaco, con barba descuidada y una sonrisa rara. No de alegría, de esas sonrisas que te dan miedo. «Hola, Lupita», dijo, como si se hubieran visto ayer. Ella se quedó sin aire, se le cayeron las bolsas, retrocedió un paso. «¿Tú qué haces aquí? ¿Así me recibes? Pensé que te iba a dar gusto verme». «¿Cómo? ¿Supiste dónde estoy? Tengo mis contactos y mi interés».
Rafael escuchó ruido afuera y abrió la puerta. Se asomó. Vio a Lupita pálida y a un hombre desconocido frente a ella. Salió de inmediato. ¿Pasa algo? Samuel lo miró de arriba, abajo como midiéndolo. ¿Y tú quién eres? Soy Rafael Santillán. ¿Quién eres tú? Samuel, el papá de Toñito. Lupita sintió que el estómago se le caía al piso. Rafael se quedó frío. ¿Qué? Lo que escuchaste, millonario. Ese niño es mío. Legalmente. Yo soy el que está en su acta de nacimiento. Rafael volteó a ver a Lupita, que no sabía dónde meterse. ¿Es cierto eso? Ella no podía hablar. Solo asintió, con los ojos llenos de miedo. Cuando él se fue, yo no sabía qué hacer, dijo al fin. Y cuando nació Toñito, tenía que poner un nombre. No quería que creciera sin nada. Así que lo puse a él, aunque ya no estaba. Samuel sonrió con burla. ¡Qué detallazo!, ¿no? ¿Y por qué regresas ahora?, preguntó Rafael con los puños apretados. Porque me enteré de que ahora el niño es noticia. Que tú eres el papá biológico. Que hay dinero. Que hay pleito. Y pues, me interesó regresar. Me toca algo, ¿no? Rafael dio un paso al frente. Si vienes a buscar dinero ya te puedes largar. No vine a buscar. Vine a reclamar. Ese niño legalmente es mío. Y si quiero puedo llevármelo. Tengo derechos. Lupita lo empujó. Tú no tienes nada. Te fuiste y nunca volviste. ¿Y eso me borra del acta? Rafael ya no se aguantaba. ¿Quién te mandó? ¿Quién te pagó para venir? Samuel alzó una ceja. ¿Qué te hace pensar que alguien me pagó? Porque esto huele a Vanessa desde kilómetros. Samuel se encogió de hombros como diciendo, piensa lo que quieras. Solo vine a avisar que ya estoy aquí. Nos vemos pronto, en el juzgado. Se dio la vuelta y se fue. Tranquilo, como si nada, como si no acabara de soltar una bomba en la puerta del departamento. Rafael se metió al depa como furia. Lupita cerró la puerta con seguro. Los dos estaban en shock. ¿De verdad está en el acta?, preguntó Rafael. Sí, dijo ella, bajito. Pero fue solo por darle un apellido. Nunca pensé que él volvería. Nunca pensé que esto pasaría. Eso le da ventaja. Si se mete a un juicio podría... Rafael no terminó la frase. No quería decirlo frente a Toñito. ¿Podría qué?, preguntó ella con la voz quebrada. Quitártelo. Lupita se sentó en la cama. El cuerpo le temblaba. Me va a matar si eso pasa. Él no sabe lo que es tener una vida. No sabe lo que Toñito necesita. No puede quitármelo. Rafael se acercó, le puso una mano en el hombro. No va a pasar, te lo juro. Voy a mover todo lo que tenga que mover. Pero vamos a pelear esto juntos. Lupita lo miró. No tenía fuerzas para agradecer, pero en sus ojos había algo nuevo. Coraje. No iba a dejar que un fantasma del pasado se llevara a su hijo como si fuera un mueble. Esa noche, Samuel fue visto entrando a un bar en el centro. No llevaba más que una mochila al hombro y un teléfono que no paraba de sonar. Se sentó en una mesa oscura. Y poco después, Vanessa entró por la puerta trasera. Se sentó frente a él. Le pasó un sobre con dinero. Buen trabajo. Esto es solo el principio, respondió él. Exacto. El verdadero golpe viene después. Ambos sonrieron. El plan ya estaba en marcha. Era un viernes como cualquiera, o al menos eso parecía. El sol estaba fuerte, el calor pegaba en los edificios, y Rafael había salido temprano para hablar con su abogado. Saúl le había conseguido una cita con un juez que podía ayudarlos con lo de Samuel. Lupita se quedó en casa con Toñito, que andaba medio aburrido, jugando con sus carritos viejos. Desde que lo habían sacado de la escuela, se pasaba las tardes dando vueltas por el departamento, dibujando o preguntando cuándo podía volver con sus amigos. Ya falta poco, mi amor, le decía Lupita, intentando sonar segura. Pero por dentro no lo estaba. Estaba cansada.
apretada por todos lados. Tenía miedo hasta de salir a tirar la basura. Desde que Samuel había regresado, no se sentía tranquila ni un segundo. Revisaba la cerradura 2 veces. No abría si alguien tocaba, y se asomaba por la ventana cada vez que escuchaba un ruido raro. Sentía que la estaban vigilando. Ese día, a media tarde, le avisaron que tenía que ir a firmar unos papeles a una oficina del DIF. Un trámite que Saúl había solicitado para reforzar su custodia. Le dijeron que no tardaría más de 20 minutos. La oficina estaba a unas calles, y Lupita no quería dejar a Toñito solo. Pero Rafael no contestaba el celular. Intentó llamarlo 3 veces y nada. Tenía la llamada en espera o el teléfono apagado. Dudó. Pensó en llevarse a Toñito, pero si el niño se ponía inquieto, iba a ser difícil que la dejaran entrar. La cita era con una trabajadora social, y ya estaba avisada. Tenía que ir. Así que habló con la vecina del piso de abajo, una señora mayor, amable, que ya le había echado la mano antes. «Doña Mari, ¿me puede hacer un favor?» «Claro, Lupita, dime». «¿Me cuida a Toñito media horita? Tengo que ir a firmar unos papeles». «Sí, hija. Que suba. Aquí le pongo caricaturas y le doy un vasito de agua». «Gracias. No me tardó nada». Lupita subió a Toñito, lo dejó con la vecina y salió caminando rápido, mirando para todos lados. Caminó con prisa, llegó a la oficina, firmó lo que tenía que firmar y salió. Todo le tomó como 20 minutos. Cuando regresó al edificio, respiró más tranquila. Subió al piso de Doña Mari, tocó la puerta. No contestaron. Tocó otra vez, más fuerte. «Doña Mari». Nada. Su corazón empezó a acelerarse. Volteó a ver al departamento de ella. Escuchó unos pasos y bajó corriendo. Abrió su puerta. Todo estaba igual. Las llaves en el ganchito, la tele apagada, los zapatos de Toñito donde siempre los dejaba. Pero él no estaba. Volvió a subir con la garganta cerrada. Tocó de nuevo. «Doña Mari, soy Lupita. ¿Está Toñito?» La puerta se abrió al fin. «¿Ya regresaste? Qué bueno. El niño dijo que ya venías y que quería ir al baño. Así que fue solito a tu...» De Lupita se quedó helada. «¿Cómo que se fue solo?» «Pues como ya no tardabas». «Doña Mari, yo no lo vi. No está en el departamento». La señora se puso pálida. «¿Cómo? Pero si él me dijo que tú ya habías llegado». «No he llegado. Estoy llegando ahorita». Lupita bajó corriendo. Revisó cada rincón. Abrió closets. Miró debajo de la cama, en la cocina. Nada. Salió al pasillo. Bajó las escaleras. Gritó su nombre. «Toñito. Toñito, mi amor». Nada. Le marcó a Rafael con las manos temblando. «Contesta, por favor. Contesta». Él respondió al segundo timbre. «¿Todo bien? No encuentro a Toñito». «¿Cómo que no lo encuentras?» «Lo dejé con la vecina y cuando regresé, ya no. Estaba. Dice que se bajó solo al departamento, pero no está». «Rafa, no está». Rafael colgó sin decir nada más. Llegó en menos de 10 minutos, manejando como loco. Llamó a la policía. Los oficiales llegaron, tomaron datos, preguntaron todo. Subieron, bajaron, preguntaron a vecinos. Nadie lo había visto salir, hasta que uno de los inquilinos del 3er piso, un chavo joven, se acercó y dijo: «Yo vi a un señor que se llevó a un niño hace rato». Dijo que era su papá. «¿Cómo era?», preguntó Rafael. «Flaco, con gorra, barba». El niño no gritó, pero se veía confundido. «¿Samuel?». «No sé cómo se llama». La policía empezó a tomar en serio la situación. Levantaron un reporte. Iniciaron protocolo de búsqueda. Rafael le pasó fotos del niño, del ex de Lupita, todo lo que tenían. Los vecinos ya murmuraban. El edificio era un caos. Lupita se agarraba la cabeza. Estaba pálida, sudando frío. «Esto es mi culpa. Es mi culpa. No debí dejarlo. Lupita, no digas eso. Vamos a encontrarlo». «¿Y si se lo llevó?».
¿Y si se lo lleva lejos? No lo va a hacer. No lo voy a permitir. Esa noche nadie durmió. Rafael y Saúl movieron contactos. Prendieron alarmas en todas partes. El nombre de Samuel apareció en una base de datos vieja. No tenía antecedentes penales, pero sí una denuncia por abandono familiar, de hacía años, que nunca se siguió. Lo único que tenían claro era una cosa. Toñito no estaba, y el tiempo corría. Y en algún lugar de la ciudad, en una cabaña, vieja, rodeada de árboles, Toñito dormía en una cama que no era suya. A su lado, un hombre lo miraba en silencio. En la mesa, su celular vibraba. Un mensaje, de Vanessa. Todo va como planeamos, pero no te vayas a pasar de listo. Esa misma madrugada, cuando los teléfonos ya no dejaban de sonar, cuando las patrullas iban y venían por la colonia, cuando Lupita no paraba de llorar y Rafael se negaba a rendirse, todo se desbordó en redes. Alguien, nadie sabía quién, pero ya todos lo sospechaban, filtró la denuncia de desaparición. Pero no fue solo eso. En cuestión de minutos, las redes empezaron a llenarse de fotos de Toñito, de titulares como «El hijo no reconocido de Rafael Santillán», «Desaparecido», «Escándalo de custodia toma un giro inesperado» y «¿Dónde está el niño del Cinto Síntatas millonario?». Los medios agarraron la historia con hambre. La nota se volvió nacional. Salieron programas matutinos hablando del caso, influencers dando opiniones sin tener idea, y hasta paneles en la tele con abogados discutiendo quién tenía razón, como si fuera un juego. Lupita no podía creer lo que veía. Su hijo convertido en noticia, su nombre en los periódicos, su historia deshecha frente a todo el país. Y lo peor era que alguien estaba alimentando todo eso. Desde su oficina con vista a la ciudad, Vanessa miraba su celular con una copa de vino en la mano. Cada nueva publicación era como una victoria, para ella. Cada comentario contra Lupita le sabía a triunfo. Todo estaba saliendo como lo planeó. Hasta que recibió una notificación inesperada. Un periodista local, de esos que no trabajan para nadie pero tienen miles de seguidores, publicó un video de una cámara de seguridad donde se veía claramente a Samuel entrando al edificio con gorra y sudadera, cargando a Toñito, que iba medio dormido. No lo jalaba ni lo maltrataba, pero se notaba que el niño no sabía bien lo que pasaba. Lo que hizo temblar las redes no fue el video. Fue la información que soltó el periodista debajo del video. Según fuentes cercanas, Samuel fue contactado por la esposa de Rafael Santillán antes de aparecer. Aquí empieza la verdadera historia. Esto no es una pelea de custodia, es una venganza. En segundos, el nombre de Vanessa se volvió tendencia. Ya no solo era la esposa traicionada. Ahora la pintaban como la villana que usó a un niño para vengarse del marido. Los comentarios empezaron a cambiar. Esto ya no es normal. ¿Cómo pudo meter al niño en esto? Vanessa debería estar en la cárcel, mínimo investigada. Qué asco de mujer. Con tal de no perder poder es capaz de todo. Vanessa tiró el celular contra el sillón. Se puso de pie, caminó en círculos y marcó a Samuel de inmediato. Pero él no contestó, ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Marcó a Arturo. ¿Tú filtraste el video? ¿Qué video?, respondió él, con voz de recién despertado. No te hagas. Alguien está soltando cosas. No fui yo, pero te dije que esto se te iba a salir de las manos. Cállate y haz algo. Pero Arturo ya no estaba tan dispuesto a salvarla. Él también había visto el video, y también se dio cuenta de que estaba apostando por el lado equivocado. Le colgó en seco. Mientras tanto, Rafael estaba en la estación de policía con Lupita, dando declaraciones. El comisario los llamó aparte. Acaban de confirmar que el número de celular que usó Samuel fue rastreado hasta una zona rural, en los límites de Morelos. Rafael se paró de golpe. ¿Hay patrullas allá? Ya van en camino. Pero no es seguro. Que siga ahí. Se movió varias veces. Saúl, el abogado, entró a la sala con el celular en la mano. Lo encontré. ¿Qué cosa?
Un video donde Vanessa y Samuel están juntos. Es de hace semanas, pero no lo han borrado de una cámara de vigilancia en un restaurante del centro. Estoy tratando de conseguir la versión completa. Esto va a probar que ella estuvo involucrada desde el principio. Eso cambia todo, dijo Rafael. Sí, pero tenemos que actuar antes de que el tipo desaparezca con el niño. Esa noche, el rostro de Vanessa salió en las noticias, no en anuncios, de moda ni en revistas elegantes. No. En una pantalla dividida con la foto de Toñito y la palabra investigación abierta. La fiscalía ya tenía su nombre en un expediente. Rafael también, pero no como criminal, sino como padre legal. Porque, en medio de todo ese caos, el juez aceptó revisar el caso de paternidad urgente y se abrió un proceso de reconocimiento de Rafael como padre oficial de Toñito. El abogado metió el acta de nacimiento, la prueba de ADN y los documentos que probaban abandono de parte de Samuel. Pero eso no servía de mucho si el niño no aparecía. Esa madrugada, mientras Lupita intentaba dormir aunque fuera un poco, Rafael se quedó sentado viendo el techo. No podía más. No entendía cómo habían llegado tan lejos. Solo quería abrazar a su hijo. Y en la cabaña, Samuel hablaba solo frente a una botella. Esto ya se salió de control, carajo. Toñito, despierto en una camita al fondo, lo miraba con miedo. No lloraba, pero lo notaba nervioso. El niño no. Era tonto. Empezaba a darse cuenta de que ese señor no era su papá. Y lo que nadie sabía era que el niño, en silencio, ya había empezado a hacer un plan para escapar. Esa madrugada fue la más larga de todas. Lupita no pegó los ojos ni un segundo. Rafael estaba igual. El teléfono no dejaba de sonar. La policía pidiendo más datos, los abogados mandando actualizaciones, los medios queriendo declaraciones y algunos mensajes anónimos llenos de odio, acusaciones y teorías locas. El país entero estaba metido en su historia, pero a ellos solo les importaba una cosa: encontrar a Toñito. Saúl entró al departamento a las 6 de la mañana con una cara rara. No traía malas noticias, pero tampoco traía buenas. Traía algo más extraño. Encontramos algo que no cuadra. Rafael se paró de inmediato. ¿Qué? Hay una cámara en una gasolinera en Cuernavaca que captó un coche viejo con placas tapadas. Se parece al que creemos que usó Samuel. Pero lo curioso es que ese coche no aparece después en ninguna otra cámara, como si se hubiera esfumado. ¿Qué? ¿Estás diciendo? Que alguien lo sacó de la ruta que teníamos controlada. Que alguien lo ayudó. Y que ese alguien sabe cómo evitar que lo rastreen. ¿Vanessa? Puede ser. Pero también puede que Samuel esté actuando por su cuenta ahora. Lo que sí tenemos es esto. Saúl sacó una hoja arrugada de su mochila. Era una carta, escrita con letra infantil, con faltas de ortografía y tinta azul. ¿Qué es eso? Un trabajador de una tienda en Tepoztlán la encontró tirada detrás del mostrador. Dijo que un niño entró solo al local, fue al baño y luego desapareció antes de que pudieran preguntarle algo. Al revisar la basura, encontraron esto. Rafael lo leyó en voz baja. La letra era clara, como de un niño de 6 años. Me llamo Toñito. Estoy con un señor que dice que es mi papá, pero no es. Estoy en una casa con árboles. Hay un perro café y una bicicleta roja. Quiero volver con mi mamá. Rafael sintió que se le partía el pecho. Lupita lo escuchó desde la esquina y se tapó la boca para no gritar. Es su letra. Es de mi hijo. Saúl no perdió tiempo. Tengo un contacto en Tepoztlán. Vamos para allá ya. Rafael no dudó. Agarró las llaves. Se echó una chamarra encima y salió con Saúl. Lupita quería ir, pero Saúl fue claro. Si él te ve, puede enloquecer. Déjanos hacerlo bien. El viaje fue un infierno. El tráfico estaba pesado y el calor se sentía como castigo. Pero Rafael no decía una sola palabra. Solo apretaba el volante como si estuviera listo para arrancar paredes. Llegaron al pueblo cerca del mediodía. Empezaron
a preguntar en tiendas, fondas, calles. Mostraron la carta, la foto de Samuel, la de Toñito. Nadie sabía nada, hasta que una señora con mandil se acercó. ¿Buscan a un señor que camina raro y un niño chiquito? Sí. ¿Los ha visto? Hace como 3 días pasaron por aquí. Compraron pan y unas sopas instantáneas. El niño no hablaba mucho, solo miraba. ¿Sabe hacia dónde se fueron? Hacia el monte, por el camino viejo. Ahí hay unas cabañas que usan los turistas, pero no todas están registradas. Algunas están abandonadas. Rafael y Saúl no perdieron tiempo. Subieron por el camino de terracería. El coche botaba en cada piedra. Pasaron 1, 2, 3 cabañas vacías, hasta que, entre los árboles, vieron humo. Había una pequeña fogata afuera y un perro café amarrado a un árbol. Tal como decía la carta, Rafael se bajó primero. Caminó en silencio, como si cada paso fuera de cristal. Saúl lo seguía con el celular listo para llamar a la policía si era necesario. La puerta de la cabaña estaba entreabierta. Rafael la empujó con cuidado. Y ahí estaba, Toñito, sentado en el suelo, abrazando una mochila, viendo la puerta como si supiera que alguien iba por él. En cuanto lo vio, sus ojitos se llenaron de lágrimas. ¿Papá? Rafael no aguantó. Corrió hacia él, lo abrazó, lo alzó, lo besó en la frente. Aquí estoy, campeón. Ya estás bien, ya estás conmigo. Toñito lloraba en silencio, agarrado con fuerza a su cuello. Saúl revisó rápido el lugar. No había nadie más. ¿Dónde está Samuel?, preguntó. Salió. Dijo que iba por comida. Pero se tarda mucho, respondió el niño. Rafael no lo soltaba. Nos vamos ya. No voy a dejar que te toquen otra vez. En cuanto salieron, llamaron a la policía. Saúl avisó a sus contactos. Se activó una alerta para detener a Samuel si regresaba a la zona. 1 hora después, Toñito estaba en brazos de Lupita, gritando, «Mamá», entre lágrimas. Ella lo abrazó como si lo fuera a romper, como si el mundo por fin tuviera sentido otra vez. Pero en la tele, en la radio, en las redes, la historia ya había cambiado. Ahora todos hablaban de cómo Rafael Santillán recuperó a su hijo con ayuda de una carta escrita a mano. Y del otro lado, escondido en algún motel de paso, Samuel veía su foto en las noticias y se daba cuenta de que lo habían vencido. Pero Vanessa no. Ella todavía no entendía que su juego había terminado. Vanessa se había encerrado en su recámara desde la noche anterior. No había bajado ni a la cocina. No contestaba llamadas, no respondía mensajes, no quería hablar con nadie. Ya ni el vino le sabía. El celular vibraba cada minuto, pero solo lo miraba de reojo. Cada notificación era un golpe. Titulares que la señalaban, videos donde salía su nombre mezclado con palabras como corrupción, secuestro, manipulación. El video de la cámara del restaurante ya estaba por todos lados. El dino que mostraba el momento exacto donde Vanessa se sentaba con Samuel. Le pasaba un sobre y hablaban durante más de media hora. No se escuchaba el audio, pero no hacía falta. La imagen lo decía todo. Los periodistas no tardaron en armar la historia, completa. Ya nadie tenía dudas. Ella había ayudado a planear la desaparición de Toñito. No solo para dañar a Rafael, sino para destrozar por completo la vida de Lupita. Y le salió mal. Esa misma mañana, Rafael convocó una rueda de prensa. No en Mine-Me-Siento-Siempre, un hotel caro ni en una oficina de lujo. Lo hizo en un centro comunitario. Se paró frente a las cámaras con Lupita a un lado, Toñito abrazado a su cintura y Saúl detrás como respaldo. «No estoy aquí para defenderme», dijo con voz firme. «Estoy aquí para contarles la verdad. Me equivoqué al callar. Me equivoqué al permitir que las cosas llegaran tan lejos. Pero ya no más. Ese niño que está conmigo es mi hijo.
y voy a protegerlo con todo lo que soy. A quien le moleste, que se haga a un lado. Las cámaras no paraban de disparar. Rafael les dio copia de los documentos, el video de Vanessa con Samuel y hasta mensajes que ella le había enviado a Arturo, el abogado, donde hablaban de mover influencias en el juzgado. No dejó nada guardado. Esto no es por dinero, no es por poder, es por justicia. Los medios se volvieron locos. En la tarde ya era noticia nacional. En la noche era tendencia mundial. En la mansión, Vanessa seguía viendo todo desde su celular. Ya no podía disimular. Lo que era un escándalo controlado ahora era un caso legal. Tenía una orden de comparecencia. La iban a citar a declarar. Y si el juez lo consideraba, podrían hasta imputarla por asociación delictiva. Eso ya no era un chisme. Arturo le marcó. Ya no puedo ayudarte, Vanessa. Te van a hundir. Y si yo sigo a tu lado, me jalan a mí también. Tú me ofreciste ayudarme. Tú me usaste y te pasaste de la raya. Esto ya no es negocio. Es crimen. Le colgó. Vanessa se quedó viendo su reflejo en la pantalla apagada de la tele. Por primera vez, sintió miedo de verdad. No de perder su lugar en la empresa, ni de quedar mal con la sociedad. Miedo de perderlo todo. Minutos después, su celular volvió a sonar. Esta vez era su papá, aquel viejo político que siempre la había respaldado, el que había hecho llamadas por ella toda su vida. Le gritó: ¿En qué estabas pensando, carajo? ¿Meterte con un niño? ¿Con un caso legal? Nos hundiste a todos. Ella intentó explicar, pero ya no servía de nada. Le colgó también. La caída había empezado. La empresa donde Rafael y Vanessa eran socios estaba llena de socios mayores, inversionistas grandes, gente que solo se movía con números y reputación, y ellos ya tenían claro que Vanessa era un problema. Así que empezaron a moverse. Uno a uno, fueron retirándole su voto de confianza. En una reunión privada, la citaron para discutir su continuidad. Ella fue, aún vestida como reina, con su traje carísimo y su cara seria, pero ya no tenía ese poder de antes. La miraban diferente. Nadie se paró a saludarla. Nadie la defendió. El socio mayor, don Carlos Gutiérrez, se lo dijo directo. Necesitamos que te retires. Si no lo haces tú, lo haremos nosotros. ¿Van a echarme por proteger a mi familia? ¿Van a echarte por usar el nombre de esta empresa para vengarte, por hacer daño, por manchar el nombre de todos los que trabajamos aquí? Vanessa tragó saliva. Por un momento pensó pelear, gritar, pero sabía que no tenía con qué. Agarró su bolso, se levantó y se fue sin decir nada. Salió del edificio con los lentes, oscuros puestos, pero esta vez no para verse elegante. Esta vez era para esconder el temblor en los ojos. Ya no era nadie, ni esposa, ni socia, ni reina. Esa misma noche, Rafael la vio por última vez. Fue en un pasillo del juzgado. Ella salía, de firmar un documento legal. Él iba entrando para dejar constancia de la custodia provisional de Toñito. Se cruzaron. Ella lo miró con los ojos vacíos. ¿Disfrutas verme así? Rafael no respondió de inmediato. Luego solo dijo: No, no me da gusto. Me da tristeza, porque todo esto lo causaste tú, y perdiste mucho más que un apellido. Perdiste el respeto. Ella no lloró, no gritó, solo se quedó quieta. Sabía que él tenía razón. Se dio la vuelta y se fue. Esa fue la última vez que la vieron en público. Pasaron 2 meses desde que todo explotó. 2 meses que se sintieron como un año entero. La historia ya no estaba en los periódicos. El escándalo bajó, los medios encontraron nuevos, chismes que perseguir, y la gente se olvidó, como siempre pasa, del caso que días antes era lo más importante. Pero para Rafael y Lupita, esos 2 meses fueron otra cosa. Fueron reconstrucción. El nuevo departamento ya tenía cortinas, unas baratas, pero bonitas.
La sala seguía sin sillón, pero Toñito tenía su cama, sus carritos, su ropa doblada en cajones nuevos. Había paz. No era lujoso, ni grande, ni tenía vista al bosque, pero era hogar, uno de verdad. Rafael ya no vestía traje. Ahora salía en jeans, tenis y camisetas lisas. Se cortó el cabello más corto, dejó la barba leve y se le notaba distinto, más ligero, más real. Vendió su parte de la empresa, todo. No lo hizo por despecho, sino por salud. Ya no quería estar metido en ese mundo. No quería jugar más, a ser el gran señor. Tenía dinero suficiente para vivir tranquilo. Lo justo. Con ese dinero, compró una cafetería pequeña, en una esquina de la colonia San Jerónimo. Tenía mesas redondas, sillas diferentes entre sí, y olor a pan recién horneado. No era elegante, pero la gente entraba, se quedaba y regresaba. Y eso era suficiente. Lupita también trabajaba ahí. Ella no quería aceptar al principio, pero Rafael le insistió. No eres mi empleada, eres parte de esto. Ella hacía lo que sabía hacer, cocinar, organizar, recibir con calidez. Rafael se encargaba del café, de la caja y de charlar con los clientes. La gente no lo reconocía, y si lo hacían, no decían nada. Ahora era simplemente Rafa, el del café de la esquina. Toñito entró a una nueva escuela, pública, sencilla, pero con maestras cariñosas y niños de su edad. Le costó un poco al principio. Tenía pesadillas algunas noches. Se despertaba diciendo que no quería irse con ningún señor. Lupita se metía con él a la cama y lo abrazaba fuerte. Rafael también se quedaba a su lado hasta que volvía a dormirse. Poco a poco, las pesadillas se fueron. Ahora Toñito salía de la escuela con una sonrisa. Traía manchas de pintura en el suéter, dibujos doblados en la mochila y olor a sol. Ya decía papá, con seguridad, sin miedo, sin mirar a su mamá para ver si estaba bien decirlo. Una tarde cualquiera, mientras limpiaban las mesas del café, Rafael le preguntó a Lupita: ¿Tú te imaginabas esto? ¿Esto qué? Nosotros. Así, ella lo pensó. Nunca, pero se siente bien. ¿Y estás feliz? Lupita lo miró sin responder de inmediato. Le limpió un poco de espuma de café del brazo y le dijo: Estoy tranquila, y eso vale más que cualquier otra cosa. Esa noche, Rafael y Toñito armaron un rompecabezas de animales en el suelo del departamento. Lupita los veía desde la cocina. Preparaba chocolate caliente. No decía nada, solo los miraba. A veces sonreía, a veces solo suspiraba bajito. En la radio sonaba una canción suave. De esas que no sabes cómo, se llaman, pero te dan calma. Toñito señaló una pieza del rompecabezas que no encontraba su lugar. Papá, ¿esta dónde va? Ahí, junto al león. Mira, el león siempre cuida a los suyos. ¿Como tú a mí? Rafael se quedó callado. Lo abrazó fuerte. Sí, campeón. Así. Más tarde, cuando ya estaban dormidos, Rafael salió al balcón. Se sentó en una silla, de plástico, y sacó su celular. Abrió una conversación que tenía meses sin tocar. La de Vanessa. No había mensajes nuevos, ni de ella, ni para ella. Pero aún estaba ahí. Pensó en escribirle algo, solo una frase. Algo como: ojalá encuentres paz. Pero no lo hizo. Borró el chat, cerró el celular, y se quedó viendo las luces lejanas de la ciudad. Había perdido muchas cosas, pero también había ganado algo que no sabía que necesitaba. Era domingo por la tarde, y la cafetería estaba tranquila. Solo quedaban 2 mesas ocupadas. Una pareja, de señores con su periódico, y una muchacha escribiendo en su laptop. Rafael estaba lavando tazas, Lupita sacando galletas del horno, y Toñito dibujando un dragón con plumones sobre un pedazo de cartón. De fondo, el radio sonaba bajito. Todo estaba en calma. Esa calma que a veces da miedo porque uno siente que no va a durar mucho. La campanita de la puerta sonó. Buenas tardes.
dijo una voz de señora. Lupita alzó la vista. La reconoció al instante, aunque hacía años que no la veía. Era doña Soco, una mujer mayor que había trabajado en la mansión de los Santillán antes que ella. Una señora buena, de carácter fuerte pero de corazón noble. Había sido como una segunda mamá para Rafael cuando era joven. Se había retirado hacía tiempo. ¿Doña Soco?, preguntó Lupita sorprendida. ¿Usted qué hace aquí? La mujer se acercó despacio, cargando una bolsa tejida. Se notaba que venía cansada, pero no parecía débil. Tenía algo en la cara, como urgencia. «Busco a Rafael», dijo directo. Rafael salió de la barra, secándose las manos. «Doña Soco, qué gusto verla». «Hola, mi niño». «Bueno, ya no tan niño», sonrió leve. «¿Podemos hablar un momento? A solas». Lupita se llevó a Toñito al fondo sin hacer preguntas. Rafael se sentó con doña Soco en una mesa. Ella sacó un sobre viejo de la bolsa. Estaba arrugado, amarillento, como de años atrás. «Esto es tuyo», dijo. Rafael lo agarró, confundido. «¿Qué es?» «Una carta, de Lupita, de hace mucho. Nunca te la di. Me la dejó cuando renunció aquella vez. Dijo que si tú preguntabas por ella, te la diera. Pero nunca lo hiciste. Y luego ya no volví. La guardé. Hasta hoy». Rafael la miró con duda. «¿Por qué hasta hoy?» «Porque el otro día vi una nota tuya en la tele. Y supe que ya era tiempo. Que por fin estás listo para saber». Ella se levantó sin decir más. Salió del café despacito, como si ya hubiera cumplido una promesa. Rafael se quedó solo con el sin sobre. Lo abrió. Adentro había una hoja escrita a mano. La letra era de Lupita, joven, un poco temblorosa. Empezó a leer. «Rafa, si estás leyendo esto es porque ya pasó mucho tiempo. No te escribo para pedirte nada, ni para reclamar, solo para que sepas algo que nunca me atreví a decirte en persona. Toñito no fue el primero». Rafael sintió cómo se le iba el color del rostro. Antes de él, cuando éramos jóvenes y no sabíamos lo que hacíamos, yo quedé embarazada una vez. No te lo dije porque tú ya estabas con Vanessa y porque yo no podía con todo. Estaba sola, asustada. Mi familia me ayudó, pero no podían mantener al niño. Lo di en adopción. Fue un proceso legal, con una pareja buena. Nunca quise saber más. Solo quería que él tuviera una vida mejor, una que yo no podía darle. Lo único que me queda es pedirte perdón por no contártelo. Tal vez nunca debí ocultarlo, pero en ese momento creí que hacía lo correcto. Si algún día te importa, si algún día quieres buscarlo, yo lo entendería. Solo no me odies por esto». Rafael se quedó mirando la carta por varios segundos. No podía mover las manos. El corazón le latía tan fuerte que sentía que le iba a tronar el pecho. Tenía otro hijo, uno que nunca conoció. Uno que fue dado en adopción antes de Toñito. Uno que ya no era un niño. Ahora debía tener por lo menos 18 o 19 años. ¿Dónde estaría? ¿Quién lo crió? ¿Sabe que fue adoptado? ¿Sabe de él? ¿Sabe de Lupita? Rafael salió al fondo del café. Lupita estaba limpiándole la boca a Toñito. «Necesito hablar contigo», dijo él con la carta en la mano. Ella lo miró, entendió en segundos. «¿Ya la leíste?» «Sí». «¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque me daba miedo, porque era otra época, porque pensé que si lo decía, todo lo demás se iba a romper». «¿Y por qué no lo buscaste?» «Porque pensé que no debía, porque firmé papeles donde me comprometí a no hacerlo. Fue una adopción cerrada. Nunca supe su nombre, solo que se fue con una pareja de Guadalajara. Nunca volví a saber». Rafael respiró hondo. No estaba enojado. Estaba lleno de preguntas. «¿Crees que él, no sé, tal vez ni siquiera sabe que fue adoptado?»
O sí, pero no sabe quiénes somos. Solo sé que ese pedazo mío y tuyo anda por ahí. Y eso me duele. Rafael se quedó callado. Esa noche, mientras Toñito dormía en su cuarto, Rafael y Lupita se sentaron en el piso de la sala, con un par de tazas de café ya frío entre las manos. ¿Lo vas a buscar?, me preguntó ella. Rafael tardó en responder. No lo sé, pero si algún día él me busca a mí, quiero estar listo. Afuera, la calle estaba tranquila, el café cerrado, el ruido de la ciudad bajito, y en medio de ese silencio, Rafael miró a Lupita. Te lo juro, si ese muchacho aparece algún día, no voy a dejarlo ir. Ella le tomó la mano. No dijeron nada más, porque a veces las historias no se terminan, solo se quedan esperando el siguiente capítulo.